Hola a todos, espero que estén de lo mejor. En este video vamos a ver a qué gatos especiales deberías invertir NP y qué talentos especialmente hablando, así que y sin más relleno, vayamos con todo. Comenzamos con Ninja Cat, y es que él cuenta con talentos que nos podría interesar. El aumento en la velocidad de Ninja Cat es un talento que puede servir, ya que mejora el rendimiento de Ninja Cat, el cual es prácticamente considerado como un escudo contra enemigos rojos. Un aumento en su velocidad es bastante drástico y podrá llegar a los objetivos más rápido que de costumbre. Aumento de velocidad es un buen talento si necesitas un escudo práctico, aunque subir hasta un nivel 7 u 8 como mucho es lo mejor. Creo que 125 NP es bastante, pero sí que mejora un poco más el rendimiento como escudo de carne. En cuanto al talento de inmunidad al daño, con un 20% de probabilidad de activación durante 2 segundos con el talento al máximo, digamos que a primera vista puede parecer bastante útil, aunque algo inconsistente debido a su baja probabilidad de activación. Si bien es cierto que se pueden mandar en grandes multitudes de Ninja Cats, la realidad es que este talento es poco recomendable en dar, y si bien puede tener un buen uso en ciertos niveles muy específicos donde su inmunidad al daño sea clave, la realidad es que puede ser reemplazable fácilmente, además de que él no cuenta con estadísticas tan altas como para considerar que Ninja Cat aguante muchos golpes de los enemigos rojos más potenciados. Y tarjeta a enemigos negros no es lo mejor que puedes hacer. Hay muchas opciones realmente cómodas con las cuales puedes luchar contra negros. Si deseas darle el tarjeta a enemigos negros, también deberás invertir en la inmunidad al daño, ya que Ninja Cat no podrá aguantar casi nada contra estos enemigos, así que es prácticamente obligatorio. Quizás usted piense que en etapas de experiencia donde los enemigos negros son demasiado fuertes y potentes es donde Ninja Cat podría sobresalir. La realidad es que Bomber Cat puede ser un buen ejemplar a la hora de luchar contra estos enemigos, aunque dejo en claro que no estoy diciendo que es inútil, es como efectivo a largo plazo, donde probablemente dejes tirado a Ninja Cat fuera de algunas etapas en 4 coronas más específicas. Entonces, el talento mayormente relevante debería ser el aumento de velocidad, aunque no es que sea obligatorio en dar. Puedes evitar darle talentos a Ninja Cat si deseas, puedes ahorrarte varios NP si gustas. Ahora estamos con Sumo Cat, quien cuenta con los siguientes talentos a desbloquear e invertir. Si bien los talentos pueden proporcionar una ventaja en la capacidad de supervivencia y mejora como escudo de carne, la realidad es que los talentos que más recomiendo en invertir son: aumento de vida es indiscutible, es un talento que mejora la supervivencia de Sumo en gran medida, pudiendo ser un escudo indispensable con gran impacto. Un aumento de vida al máximo con una unidad al nivel 50 es lo mismo que decir que podrá incluso tener una mayor vida que Manique Laser Cat, lo que mejora mucho más a Sumo, principalmente en la 4 coronas. La razón por la cual necesitas obligatoriamente este talento es porque más adelante su aumento de vida te hará la vida. Además, siendo un escudo, este necesita de mucha vida para ser mucho más efectivo para lo que está hecho. Mientras que otro buen talento que puedes otorgarle es la inmunidad al congelamiento, un talento que puede servir para seguir con la protección en etapas donde aparezca Henry respectivamente. Se puede combinar con Lily Laser Cat y su inmunidad al congelamiento, y al igual que dijimos anteriormente, seguir con el control sin ser perjudicado por el congelamiento de Henry. Inmunidad al Toxic también es un buen talento para él, pero necesitas obligatoriamente el talento de aumento de vida al máximo para que verdaderamente funcione. Una vez esto activo, puedes invertir en este talento. Sin aumento de vida al máximo es difícil sacarle un buen provecho en etapas donde el Toxic aparezca, así que ten como prioridad esto. Y la inmunidad a la ralentización depende de cada uno.
Sumo, en mi punto de vista, Sumo ya tiene una velocidad de movimiento alta para esquivar los ataques de enemigos como Croakley o la abeja reina y evitar la ralentización, se podrá meter en su punto ciego rápidamente, así que lo veo algo inútil en muchos casos y el aumento de daño es innecesario en todos los casos. Tus prioridades deberían ser, aumento de vida al máximo, inmunidad al tóxico e inmunidad al congelamiento. Ahora estamos con Samurai Cat. Este gato nunca fue bueno, y es que su vida, daño, rango de ataque o ese solo 10% de probabilidad de hacer slow o ralentización a todos los enemigos no metálicos durante 2 segundos, siempre fueron mediocres para considerarlo en una opción viable. Este gato es bastante mediocre y su uso únicamente se verá reflejado en los combos, que curiosamente todos sus combos son de nivel M. Por otra parte, sus talentos son igual de mediocres que él, un 20% de probabilidad de romper barreras es muy inconsistente, su coste es demasiado caro para el uso que se le puede dar y encima existen 1000 opciones más que pueden hacer su mismo trabajo o hasta incluso mejor que él, en todos los casos. El 10% de probabilidad de desgastar a todos los enemigos no metálicos durante 2 segundos es igual de mediocre si ralentización es tan inconsistente y tan baja la probabilidad de activación que técnicamente es un mal gasto de tus NP, prácticamente no sirve en nada. Su resistencia a la ralentización tampoco es un buen talento, porque y debido a su baja vida, es probable que sea destruido antes de que este talento realmente pueda hacer algo. Y los aumentos de estadísticas no hacen la diferencia como para ser considerado buenos talentos para su mayor supervivencia, simplemente siguen dejando a esta unidad en bancarrota. Mi recomendación es que no gastes tus NP en este gato, simplemente no sirven. En esta ocasión nos encontramos con el gato zombie. Con este gato ocurre algo parecido al anterior, y es que de por sí la unidad es mala, y sus talentos no hacen la gran cosa en la práctica. Una unidad con estadísticas tan bajas y un coste tan alto lo hacen superado por otras opciones que simplemente hacen lo mismo que él y de una forma mucho más efectiva que él. El 40% de probabilidad de desgastar a los enemigos zombies y rojos durante 4 segundos con el talento al máximo no es la gran cosa como para que sea un talento efectivo. Ya sabes, estadísticas bajas incluso con el Strong, un rango de 150 simplemente lo hacen vulnerable contra casi todos los enemigos rojos y zombies y un coste demasiado para el poco uso que se le puede dar, el desgaste no hace verdaderamente un cambio rotundo, simplemente es inútil. La resistencia a la ralentización es innecesario, ya que su baja vida realmente no hace la diferencia, una vida tan baja contra enemigos totalmente fuertes hacen que ni siquiera pueda resistir verdaderamente a eso. Reducción de recarga hasta 2 segundos menos en su recarga es un mal gastadero de NP, ¿para qué vas a querer más zombies cats si es lo mismo que gasto aún mayor para el poco uso que da en la práctica? Un coste tan elevado no es tan bueno que digamos como ocurre en otros casos. Los aumentos de estadísticas pueden ayudar un poquito a la supervivencia de Zombie Cat, pero son demasiado caros para que sean rentables, simplemente aléjate de estos talentos innecesarios.
Katsina Box es el siguiente gato especial que veremos que cuenta con muy buenos talentos a invertir. Los dos talentos más importantes de ellos son el daño masivo a enemigos negros y el aumento de daño hasta un 80% con el talento al máximo. Aumentar su daño hasta un 80% hace que su daño escale hasta 9180, mientras que sumando su daño masivo a enemigos negros, su daño escala hasta 36720, lo que es de por sí bastante elevado. Tiene una alta velocidad y una recarga rápida que puede incluso ser menor con la ayuda de combos de investigación y hacer mayores destrozos. Estos pequeños pueden hacer mucho daño en área a muchos enemigos que entren a su rango de impacto. Es una unidad que tiene mucho desempeño en etapas de enemigos negros, puede funcionar como una mini copia de Yukimura con estadísticas menores pero muy efectivas si se lo usa de forma correcta. Su velocidad de 30 le permite llegar a los objetivos rápidamente y provocar un buen daño en un rango considerable. Contra el Black Okame es una opción más que rentable, es más, esta es una de las etapas donde su uso funciona muy bien. Gracias a su recarga baja, pueden llegar muchos de estos y dañar de forma brutal al jefe. Es una unidad con mucho potencial que muchas veces no se le da por parte de muchos jugadores, aunque quizás su uso está más establecido muchas veces en las 4 coronas, donde otras unidades antinegros muy buenos como Pizza Cat o Yukimura no pueden ser usadas. Es también en estos casos donde Heavy Assault Cat brillará incluso más que antes. Puedes apoyarlo con el aumento de vida y gato ojos especiales que puedan darle una mayor supervivencia. Invertir de esta forma provocar que el desempeño de Heavy Assault Cat sea una locura en casi todos los casos. Su uso también puede ser óptimo contra algunos enemigos que no sean negros, aunque no siempre será así. Hay muchos escenarios donde él puede brillar incluso fuera del rasgo negro, te puede llegar a sorprender. Los talentos de inmunidad al desgaste y resistencia al slow o ralentización son poco rentables, pocas veces los necesitarás si realmente se puede usar otras unidades. Gastar en estos talentos son un desperdicio poco rentable en casi todos los casos, es mejor invertir en otros talentos antes que en estos. El gato amigo es nuestro próximo gato, del cual veremos estos talentos y en cuáles debes invertir. Debido a ser una unidad de escudo y a sus bajas estadísticas, invertir en la inmunidad al surge es lo mejor que puedes hacer. Este talento le da una mayor supervivencia a gato amigo, siendo un escudo que puede interferir en el paso de los enemigos sin que los surges o réplicas interfieran en él. Debido a su bajo coste y recarga, puede usarse de forma correcta y tiene un grado de utilidad demasiado alto. Inmunidad al surge también ayuda al uso en etapas de Akus o de enemigos con esta misma habilidad. Este talento simplemente le dará una supervivencia mayor a la poca vida que tiene este gato. Se puede usar muy bien en la etapa de Capi Junior, donde puede ayudar mucho a que los enemigos no se desplacen hacia adelante, mientras que el surge de Capi no moleste y no rompa la línea del frente. Es un talento más que rentable y posiblemente el mejor en el que puedes invertir. Aumento de probabilidad de hacer knockback de un 5% a un 15% es algo que puede servir, pero se reduce específicamente contra enemigos con muy poco rango, pero sinceramente no lo recomiendo, ya que muchas veces no logra llegar a los objetivos y son bastante pocas las veces que sea necesario. Mientras que los demás talentos sí que ya son un desperdicio mortal. Aumentar su vida no hace la diferencia para que este talento sea rentable, mientras que la resistencia a la ralentización y al congelamiento son prácticamente inútiles en todo momento. Gato amigo tiene una vida de cristal, al primer toque y será destruido. Es difícil realmente ver un buen desempeño en estos talentos para que sean una opción, así que usa a tus NP en otros talentos mayormente relevantes en la práctica.
El Bondaje Cat es el próximo gato especial del cual hablaremos. Él cuenta con algunos talentos realmente buenos para ser un mejor candidato a la hora de llevarlos a la lucha. Los dos talentos que más recomendado en dar es el aumento de vida y la inmunidad al daño con un 40% de probabilidad de activación durante un segundo. El talento de aumento de vida ayuda a que su vida escale hasta 42.840 de daño, junto al Strong o eficacia ayuda aún más al desempeño de este gato, mientras que la inmunidad al daño es una ayuda más para una mayor supervivencia en combate, puede ser de mucha ayuda contra enemigos rojos, donde su inmunidad y aumento de vida provocarán un rendimiento más que óptimo en Bondaje Cat, logrando mantener a grandes multitudes de enemigos rojos, principalmente si su inmunidad se activa y mejor si es en muchas ocasiones, el rendimiento de este gato es muy bueno y más si se combina con su baja recarga, por lo que podrás producir muchos más en menor tiempo, lo único que puede contrarrestar un poco al desempeño de Bondaje Cat es el coste algo elevado, que puede ser un problema si no te encuentras lo más económico posible, pero esto no quiere decir que sea una mala unidad, es una muy buena unidad realmente. El 30% de probabilidad de congelar durante 2 segundos es un poco útil, ya que puede congelar a los enemigos rojos verdaderamente fuertes a los cuales pueda llegar a golpear, y congelarlos antes de que puedan golpearlo sin que su inmunidad al daño se active, pero no es lo más fuerte que podrás hacer, y el hecho de invertir en este talento puede ser solo en esos casos en donde realmente necesites de este talento a fuerza, de lo contrario aléjate de él. Mientras que su inmunidad a la ralentización puede servir para que su desplazamiento no se vea interrumpido por enemigos con este efecto, pero no es obligatorio en dar, puedes saltarte esto si gustas, porque es bastante opcional si me lo preguntas. Solo recuerda en invertir en sus dos mejores talentos sin duda alguna, porque son los que mejor rendimiento le dan a Bondaje Cat en batalla. Ahora estamos con Darklather Cat. Ella cuenta con talentos bastante buenos a invertir. El primer talento es el 15% de probabilidad de crear oleadas de nivel 6 con el talento al máximo, si bien es solo un 15% de probabilidad de activación, la realidad es que y gracias a su tiempo de ataque relativamente rápida hace que esta habilidad sea activada en casi todas las ocasiones en las cuales decidas en ocuparla, tiene una recarga óptima para que se puedan juntar en multitudes grandes y a su vez, provocar muchas más oleadas y rápida, puede hacer una excelente limpieza de peones y se puede usar muy bien si se desea juntar de forma agrandada contra una barrera de ultra baa, donde puedes hacer locuras como las que estás viendo ahora mismo, y después de todo, puede jugar un buen papel en combate donde tenga un desempeño realmente bueno. Las oleadas ayudan de forma drástica al desempeño de Darklather Cat, puede hacerse por sí sola a niveles como la venganza de Doremi, por ejemplo. El aumento del daño es indispensable en ella puede llegar a tener un daño máximo al nivel 50 más el Strong a enemigos rojos y negros de aproximadamente 9625, teniendo en cuenta que ataca relativamente rápida. Esto es simplemente una locura, pero su DPS aumenta hasta 24.000 de DPS, lo que es una locura y una razón más que obvia de invertir en este talento, no te arrepentirás en lo absoluto. La reducción de coste es otra cosa que te podrá servir, ya que ella cuenta con un coste algo elevado para mi parecer, pero se puede mejorar bastante con invertir en él. Recomiendo un nivel 7 a 8 para realmente ser mayormente efectivo. Hay escenarios donde te podrá servir por una restricción. La inmunidad al desgaste está bien para que su daño no se vea perjudicado, aunque es algo más situacional y lo puedes o no obtener, pero como dije, ayuda a que su daño como DPS no se vean interrumpidos por enemigos con este efecto, una muy buena unidad si me lo preguntas.
En esta ocasión estamos con Dancer Cat. Tus mayores inversiones de talentos a Dancer Cat deberían ser los aumentos de estadísticas. Un Dancer Cat al nivel 50 con los aumentos al máximo cuenta con las estadísticas que estarás viendo ahora mismo. Estos aumentos son realmente importantes y pueden ser relativamente útiles en muchas etapas, que principalmente se desarrollan mejor en las 4 coronas, donde y gracias a su rango de 309, le permite poder atacar a los enemigos desde lejos. Un aumento en el daño simplemente significa un daño mayor para él, y simplemente ambos talentos hacen la diferencia para que puedas invertir en ellos. Y el otro talento recomendable en invertir es el 20% de probabilidad de crear surge de nivel 1. Si bien es una probabilidad baja, este surge puede atacar a enemigos mayormente lejos. Al rango base de Dancer Cat puede llegar desde 480 a 750 de rango efectivo. Esto le permite golpear a los enemigos mayormente más lejanos a los cuales no podrá llegar de forma normal. Es un talento que puede servir en muchas ocasiones y le otorga un mejor rendimiento a Dancer en muchos casos, así que y si quieres golpear a las amenazas lejanas puedes invertir en este talento, aunque también puedes saltarlo si gustas, ya que la probabilidad de por sí es bastante baja, pero mejora el rendimiento de Dancer. La inmunidad a las oleadas le da una mayor supervivencia en etapas de enemigos con oleadas, donde su mayor uso se ve en las 4 coronas donde las oleadas pueden ser demasiado peligrosas en dichas etapas. Este es un muy buen talento del cual recomiendo al máximo en invertir, ya que esta inmunidad simplemente mejora drásticamente a Dancer en todo aspecto, pudiendo ser realmente útil en etapas como el piso 30 de la Torre Celestial, por ejemplo. Inmunidad al congelamiento no es tan útil que digamos y bastante situacional, aunque puede mejorar y beneficiar a Dancer Cat a la hora de luchar contra Henry por ejemplo, pero no es lo más óptimo a decir de verdad. Es conclusión, una excelente unidad con mucho rendimiento en combate. Ahora estamos con Bezcake Cat. Con él deberás invertir en los talentos de aumentos de estadísticas, ya que él es relativamente dependiente de sus estadísticas. Un aumento de este tipo simplemente mejorará el desempeño como Midranger en muchas etapas. Un aumento de este tipo deja estadísticas bastante importante y buenas para cualquiera que juegue con él, teniendo en cuenta su bajo tiempo de ataque entre uno y otro, por lo que indispensable. A su vez, también si deseas mejorar aún más su daño, es recomendable invertir en el talento de aumento de daño hasta un 50% más de daño cuando su vida esté por debajo del 33%. Un aumento de este tipo simplemente deja a Bezcake Cat con un daño máximo de 7920, lo que es mucho para una unidad con un tiempo de ataque relativamente corto. Simplemente es mucho mejor para él. Mientras que el talento de inmunidad al surge es bastante útil para etapas mayormente más complicadas, donde esta unidad pueda ser relevante con estadísticas bastante altas y buenas, siendo que esta unidad mejora el desempeño de Bezcake Cat en cuanto a su supervivencia. Es un talento que recomiendo bastante en gastar, mientras que resistencia a la ralentización es bastante situacional y poco recomendable de gastar en casi todos los casos. Una unidad bastante útil pero algo reemplazable también. Loincloth es la próxima unidad de la cual hablaremos, y es que ella no tiene buenos talentos a los cuales deberías invertir, o sea, desgastar a los enemigos aliens es fácilmente reemplazable por otras unidades que pueden lograr un mejor desempeño que Loincloth Cat. Aumentar la probabilidad de romper barreras de un 30% a un 50% es poco recomendable, ya que de por sí y gracias a su baja recarga de 11 segundos, se pueden acumular y activar su habilidad exitosamente, además de que un 30% para una unidad
habilidad de este tipo siempre será mejor para ella, simplemente no inviertas en este talento. La inmunidad a la abducción simplemente no le sirve de nada, sino que la perjudica en todos los casos, y los aumentos de estadísticas no hacen la diferencia para pagar su alto coste de NP. En conclusión, es una unidad muy cara si quieres tener sus talentos al máximo, pero poca cosa hace realmente, solo encárgate de obtener su True Form, los talentos son solo un mal desperdicio de tu NP. Estamos con Hyper Mister, que mejora de forma significativa su rendimiento y desempeño contra enemigos zombies si se le invierte en el talento de Knockback o empuje, tiene un 30% de probabilidad y un coste de 215 de NP. Al ser bastante rápido y tener un tiempo de ataque y animación de esta relativamente cortas para poder activar su Knockback en varias ocasiones, puede usarse muy bien para impedir que un zombie se entierre o simplemente para alejarlo de la base si este sale demasiado adelanta para que sea un verdadero peligro, aunque tiene un par de problemas. Una vida bastante baja para ser rentable en etapas más avanzadas o simplemente ser reemplazable, aunque también está su bajo rango de 149, lo que le impide ser viable contra otros enemigos zombies con mayor rango que él, aunque claro, él está hecho para sacar a los zombies de que se entierren, así que podrá sacarlos durante su animación de entierro o durante la animación de salida donde podrá atacarlos sin verse perjudicado. Es en estos momentos donde verdaderamente se le debe sacar provecho, ya que luego de eso es preferible optar por otras opciones que son mejores y hasta incluso gratis, como el Teruel Cat, que si bien es más lento, es más óptimo a la hora de empujar incluso si tiene menor probabilidad. Los 3 golpes consecutivos ayudan a mejorar su probabilidad exitosamente y además con un mejor rango que le permite ser viable contra amenazas a las cuales Hyper Mister no podría llegar de forma normal. Y los demás talentos son poco recomendables y no hacen verdaderamente cambios importantes para el coste que piden. Y por último, estamos con Logicat. Ocurre algo parecido a lo Incloud Cat, y es que sus talentos no son la gran cosa, el único que puede ser de utilidad a medias medio reemplazable o bastante sería el talento de ralentizar con un 30% de probabilidad a enemigos metálicos durante 4 segundos, si bien puede ayudar bastante gracias a su rango de ataque de 350, baja recarga y una probabilidad bastante considerable teniendo en cuenta que es acumulable, pero reemplazable. El mejor ejemplo que tenemos es el de Curry Cat, que si bien tiene un tiempo de ralentización menor al de Logicat, tiene un mejor desempeño a la hora de luchar contra enemigos metálicos, una probabilidad de realizar golpes críticos y además y más importante, no requiere de NP y prácticamente es totalmente gratis, por lo que es más rentable conseguirlo a él antes que invertir en este talento. En cuanto a los demás talentos, son simplemente innecesarios y no recomendables en dar. Muchas gracias.